Hola, buenas tardes. Hoy les voy a compartir en esta tarde de domingo, tarde lluviosa, unos fragmentos sobre la lectura que hacía esta mañana del capítulo 35 del libro de Génesis, que habla sobre cuando Dios bendice a Jacob en Betel, ¿verdad? No voy a leer el capítulo completo, es bastante extenso, pero sí voy a enfatizar en unos fragmentos que realmente para mí el Señor hablaba a mi vida y que les quiero compartir. Y voy a comenzar con el versículo 1 de este capítulo, donde dice: Dios le dijo a Jacob, levántate y vete a vivir a Betel. En ese lugar harás un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Amén. Y recordemos brevemente que Jacob estaba huyendo de su hermano a raíz, digamos que de ese engaño que él había hecho a su padre para robar la bendición para él, ¿verdad? Sin embargo, pues cuando pasó toda esta serie de sucesos, Jacob siempre estuvo pidiendo al Señor de su cuidado, de su respaldo, ¿verdad? Pero aquí claramente en este capítulo vemos donde el Señor le da una orden, donde le da una instrucción clara a Jacob de irse a un lugar, pero también de que hiciera un altar al Señor, ¿verdad? Y aquí me habla de que nosotros debemos estar prestos a escuchar la voz del Espíritu Santo, a escuchar la voz del Señor hablar de nuestras vidas, pero sobre todo a que cuando hay una orden y una instrucción clara, en que nosotros también seamos obedientes a Él, ¿verdad? Aun cuando no podamos entender esa instrucción que podamos estar recibiendo. Más adelante, ¿verdad? Me llama la atención el versículo 5 de este capítulo, que dice: cuando ellos salieron, Dios hizo que todos los pueblos vecinos tuvieran mucho miedo y por eso no persiguieron a los hijos de Jacob. Amén. Y aquí me habla este fragmento de la palabra sobre ese cuidado y protección que el Señor nos entrega cuando nosotros somos obedientes a cumplir esa orden que nos fue entregada, ¿verdad? Y que cuando vamos en línea a esa orden, a esa instrucción, a ese propósito, a ese camino que el Señor ha entregado y que tiene plasmado para nosotros, no solamente va a extender su cuidado y su protección en nosotros, sino también en nuestras generaciones, porque el Señor fue claro y como sabía que estaban siendo obedientes a su instrucción, Él se encargó de abrir camino, de proteger para que nada entorpeciera esa instrucción que el Señor había entregado, ¿verdad? Y el versículo 9 nos habla más adelante, ¿verdad? Que cuando Jacob regresaba de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo. Y en el versículo 10 dice, lo bendijo expresándole esta palabra: tú te llamas Jacob, pero ya no te llamarás así. Desde hoy tu nombre será Israel. Amén. Y esto a mí me habla como de una nueva identidad, de un nuevo camino, que cuando nosotros realmente permitimos que el Señor entre a gobernar nuestra vida, que hay una transformación en nuestro ser, una transformación desde lo espiritual, ¿verdad? El Señor nos reafirma, el Señor nos da una nueva identidad, el Señor nos limpia, el Señor nos restaura, el Señor nos prepara también, ¿verdad? Para ese camino donde nos reafirma con esa nueva identidad que nos está entregando, ¿verdad? Porque sabe que hemos sido obedientes, porque sabe que hemos seguido su instrucción, su camino. Y aquí básicamente, pues, Él nos está reafirmando en esa identidad de hijo suyo, siendo también Él entendiendo y viendo que realmente nuestro corazón, nuestra forma de ser, nuestro carácter viene siendo transformado. Y termino
con el versículo 11 y 12, donde después de que Dios le cambia el nombre a Jacob, Él le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y descendientes, de ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tus descendientes habrá reyes. La tierra que les di a Abraham y a Isaac también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Amén. Y aquí claramente hay una promesa que el Señor entrega a Jacob, pero para llegar a esa promesa, ¿verdad? Él tuvo que ser obediente a una instrucción. Él tuvo protección en ese camino, tuvo cuidado y respaldo del Señor. Tuvo un cambio, una transformación en su carácter, en lo espiritual, para poder llegar a esa promesa que el Señor había entregado a él. Y esto pues también nos pasa a nosotros, cuando nosotros realmente queremos reclamar una promesa de las muchas que el Señor nos entrega en su palabra. Todo es un proceso, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser obedientes, tenemos que estar prestos para escuchar la voz del Señor, su direccionamiento, la instrucción de su Espíritu Santo en nuestras vidas, para al final poder, en el tiempo perfecto que el Señor sabe que estamos preparados para recibir, vamos a recibir esa bendición y esa promesa que ya el Señor nos ha entregado y que debemos creerla, ¿verdad? Pero que hay un camino que debemos recorrer. Y pues esto es lo que el Señor habló a mi vida a través de esta lectura, y pues que se las quise compartir. Así que tengan una bendecida o un bendecido resto de domingo y muchas bendiciones para su vida.